Sin duda, la participación es clave en Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos precisamente hoy a 49 días de las presidenciales y hay varias cositas que han ido saliendo en los últimos días y que llaman poderosamente la atención, tanto desde el lado opositor en algunas alertas como desde el gobierno. Entonces, vamos a despejar este panorama y para eso traigo como invitada el día de hoy a este su espacio sin censura cara a cara a Egle González. Ella es consultora internacional relacionada a todo lo que tiene que ver las elecciones en cuanto en Latam y en el Caribe. De hecho, estuviste recientemente en las elecciones en México y eso es un plus importante para esta entrevista porque vienes de un proceso electoral en otro país, de participar como observadora. Egle, bienvenida a mi programa Cara a Cara por Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Mildred. Un gusto, un placer estar aquí contigo y contar un poco esta experiencia y cuáles podrían ser esas lecciones aprendidas para el proceso presidencial venezolano 2024. Voy a arrancar con eso. El voto es clave, el voto, la participación, pero hay muchos escenarios que se están dando o muchos rumores. Digamos rumores porque no hay nada confirmado hasta el momento y quiero comenzar con eso antes de pasar a la parte de ejercer el derecho como tal, ese 28 de julio. Y es que recientemente desde la oposición se está alertando sobre un zarpazo a los comicios. ¿Cabe la posibilidad, Egle, en tu experiencia, de que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una sentencia, saque de este proceso a alguna tarjeta que esté de la oposición o a un candidato, incluyendo, por supuesto, la figura principal, que es Edmundo González Urrutia, la llave de María Corina Machado? Bueno, sabes, cuando uno habla de escenarios, pues hay múltiples escenarios al final, entonces, por eso es que dicen que los consultores no se equivocan, porque ponen todo sobre la mesa, ¿no? Entonces, cualquiera se puede dar. Uno de ellos es una decisión judicial por vía de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que es una amenaza que tiene a tanto sectores nacionales como internacionales muy preocupados de que pudiera ocurrir y esto afectara no al candidato, sino a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD. Sin embargo, yo he estado indagando, conversando, y no pareciera, digamos, muy fácil ese escenario que significaría un obstáculo, una perturbación real sobre el proceso, porque es algo que tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, no necesariamente tiene el mismo efecto si se produce como en las 3 primeras semanas de junio o si esa decisión se produciría después de esas 3, más cercano a la elección. Los efectos serían, el peor escenario es si se da esa decisión y esa tarjeta de la MUD permanece en la boleta electrónica, lo que implicaría que quien votara sería un voto inválido. Ese sería el peor escenario porque sería un escenario donde no se le está dando a los electores toda la seguridad, la tranquilidad, la transparencia de que su voto va a ser un voto válido. Sin embargo, repito, esto es una posibilidad, yo no la veo. Realmente yo creo que en este momento, Mildred, el miedo y la desconfianza pareciera que están dominando como emociones a la elección. Sí, el primero es una elección polarizada entre los factores del gobierno con la reelección del presidente Maduro y luego de la plataforma unitaria con el candidato Edmundo González Urrutia en llave, como tú dices, con María Corina Machado y con otros factores, pues, precisamente de los partidos políticos de la política tradicional y convencional en Venezuela. Sin embargo, creo que hay mucho más que hablar. O sea, hay mucho más que decir, porque repito, ese miedo es de ambos polos. No, claro, y que Siendo que desde el gobierno también ellos están alertando sobre supuestos planes desestabilizadores, entonces están creando como una tensión entre unos por un lado denuncian eso, que pueden inhabilitar o pueden sacar del juego electoral a la oposición, o que se dé un escenario de desestabilización, como lo dicen desde el comando de campaña de Maduro,
que acusa a la oposición de que van a cantar fraude, de que van a hacer algo violento, o sea, ya todo eso se está manejando y estamos a 49 días, o sea, todo lo que han dicho genera mucha tensión. Claro, el gobierno ha generado una mala señal al revocar la invitación de la Unión Europea como observador internacional. Esa señal fue interpretada por todos los sectores como algo negativo, porque Claro. cuando tú llegas, por ejemplo, a México, que México es uno de los países que prácticamente ha inspirado todas las limitaciones a la observación internacional y la ha colocado o la ha puesto como un acompañamiento en la medida en que eso tienen como bandera la autodeterminación de los pueblos, la soberanía. Sin embargo, en un salón de 300 personas no cabían la cantidad de visitantes y acompañantes a la elección, porque se supone que eso genera confianza, genera tranquilidad para la ciudadanía. Sin embargo, esta es una elección que está dentro de dos procesos de negociación, negociaciones políticas, por una crisis política interna que ha tenido hace 20 años que tiene en este país, que ha tenido efectos más transgresores que los conflictos armados que ha tenido nuestra hermana Colombia. Entonces, es una elección muy compleja, porque ¿qué pasa también? Que no puedes obviar ¿cómo digo? Ese halo político que tiene también la observación internacional. Entonces tiene que haber repito, lo que ha faltado es una generación de confianza de todas las partes involucradas. En este momento, uno siente que cualquier cosa pudiera pasar, desde una decisión del tribunal, como desde, hay mucho temor porque los factores también de oposición, digamos, en principio se había dicho, van a llamar a la abstención, efectivamente no ha sido así. Entonces, bueno, pero ahora hay el temor de llamar a un fraude, porque eh, ahí quisiera, solamente para agregarlo y darte la palabra para no quedarme acá, pero ahí tiene que ver el dilema que tiene la oposición en este momento. Tiene un gran dilema. Mira, en las elecciones donde la oposición ha sido victoriosa, durante el gobierno del chavismo, ha sido en donde mayor participación ha tenido. Y este dilema que tiene la oposición, que lo ha manifestado, porque los sectores que hoy están acompañando al candidato unitario de la plataforma unitaria, pues han sido factores que han llamado a la abstención y que han cantado fraude en otros momentos. Entonces, tampoco es que es tan loco que el gobierno diga, ustedes van a cantar fraude porque no quieren aceptar los resultados si les fuera adverso. Y la otra parte, como está tan polarizada, dice exactamente lo mismo. El gobierno le va a dar una patada a la mesa porque si pierde no reconoce los resultados. Porque Entonces, hay visos, hay visos de que, o sea, no hay visos de, perdón, no hay visos de que Nicolás Maduro quiera soltar el poder. Y ellos han amenazado y han dicho, y aquí tienen que, de hecho, están llamando a firmar un acuerdo de reconocimiento. Ahí se habla también de un acuerdo de paz, se habla de transiciones negociadas con garantías para Maduro. O sea, hay tantas cosas sobre la mesa, pero al final, en concreto, no hay nada, por lo menos hasta ahora, hasta este momento, no hay nada. claro, Mildred, pero los factores democráticos, los factores de oposición que buscan una alternabilidad, que buscan cambiar las condiciones políticas de exclusión que hay en este momento, de persecución, en todo caso tienen que hacer su trabajo. Y su trabajo es colaborar, motivar a la participación. Si tú escoges la ruta del discurso del fraude o del discurso de que se le va a dar una patada a la mesa, el fraude es contraproducente a la participación. Se inhibe al ciudadano para participar, se le llena de desconfianza. Y, por ejemplo, en el año 2015, en el 2013, la participación fue de 79%, en el 2015 de 74%.
En el 2018 de 46%. En este momento hay un total de 21 millones de electores aproximadamente. A eso les restaría los electores que están fuera del país, Que que no solamente pueden a votar. cerca de 70.000 se les permite, pues, están 69.000 habilitados para votar. exactamente, que es una cifra escandalosa por lo irreal que es. Pero Mm, entonces, prácticamente la vara alta la tiene la oposición. Es así. la oposición la que tiene que hacer todos los esfuerzos para lograr eh, superar de alguna manera la falta de competitividad que hay en la elección. Esta es una elección semicompetitiva. Esto no es una elección, ni es una elección competitiva en los términos de estándares universales, ni tampoco una elección no competitiva, porque los factores de oposición efectivamente pudieran tener opción para ganar. Sin embargo, esa ecuación exitosa requiere necesariamente una participación de por lo menos 74%. No, y Si estamos la hablando de 10 oposición candidatos. habla, bueno, esos 10 candidatos lo que va a hacer es que te van, aun cuando está polarizada, te va a restar una, no es que te va a restar, porque tal vez ellos nunca hubiesen votado con la oposición de la plataforma unitaria, pero ellos son factores de oposición que no van a votar por el oficialismo. Claro. Entonces ellos van a terminar teniendo un universo de 1 millón de votos, por ejemplo, que lo tienes que tener en cuenta al momento en que tú digas con cuánto puede ganar la oposición, cuánto tiene el gobierno. El gobierno habla de tener 5 millones de votos. La oposición ¿Crees que para eso poder... realmente al día de hoy es así, Egle? Porque las encuestas, claro, y hay mucho, quiero hacer hincapié en esto porque hay muchos radicalismos, o sea, en el sentido de que salen y salen encuestas, todos los conocemos, pero la mayoría le da más del 50% a Edmundo González Urrutia y eso se ve reflejado en las más de 100 actividades de calle que viene haciendo entre el oficialismo y la oposición antes de que inicie oficialmente la campaña. Eso es un punto importante. Pero también hay otras en donde han venido mostrando una supuesta recuperación de Nicolás Maduro. O sea, hoy en día Nicolás Maduro puede tener 5 millones de votos. Con otros analistas que he conversado sobre este tema, le dan como un techo de votos fieles, digamos, de 2,5 millones. O sea, que tiene garantizados, pero también se sabe que en la administración pública hay una gran cantidad de venezolanos que están sujetos a coacciones, amenazas, etcétera, 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 como ha ocurrido en años anteriores. Ahí es donde tú me dices que puede estar el tope de los 5 millones, digamos. No, no, no. Yo saco otra, primero que yo, digamos, como este es mi objeto de estudio, pues yo estoy obligada a mirar las distintas cantidades de votos que cada uno se puede adjudicar. Pero yo hago una visión distinta. Primero, lo del techo a mí me parece muy riesgoso. Hablar de un techo electoral, estas son unas elecciones que han cambiado en los últimos tiempos. El gobierno tuvo hace poco 4 millones, cuando decidieron apoyar a Nicolás Maduro como candidato. Eh, lo otro es, ponle que el gobierno necesita aumentar esa votación que tiene, que sabe y lo reconoce que tiene una votación justa, muy justa en una elección presidencial. Ahora, hay algo que la oposición debe escuchar, pero a veces este fanatismo, esta polarización no nos permite mirar esa visión crítica cuando tú le dices, mira, el 60%, el 80% a favor de la oposición o en descontento no se traduce en voto. No toda intención de preferencia de voto se convierte en voto. No todo ese 60% que dice estar a favor va a votar. Es decir, la oposición, los factores de oposición todavía tienen un trabajo que hacer, un trabajo de, no es un número de votos que tú miras en una concentración. No, no, no. Esa concentración tú la tienes que llevar el día de la votación. Por eso es tan importante que haya acuerdo entre los diferentes
diferentes factores de los factores opositores democráticos para que haya testigos en las mesas, en toda la mesa o en todos los centros de votación de una mesa, dos mesas, tres o más mesas, que haya integración de las mesas electorales, porque ahí exactamente, allí es donde tienen que defender el voto los testigos que han sido designados para ello. Aquí no hay una observación electoral popular, eso no existe. O sea, aquí la gente va a ir a votar y se va. El que tenga que quedarse como testigo se queda. El que forma parte de una mesa se queda. Pero aquí tiene que ser un día, Mildred, donde ese día lo va a decidir quién. La participación. Es la participación la que va a legitimar ese proceso. Entonces, ¿cuál es el dilema de la oposición? Si la oposición empieza a generar dudas, digamos, no porque va a haber un fraude, no porque, pues, no, eso te va a bajar la participación. Claro. Tú en el 2015 tenías 74, que es una parlamentaria. Ok, tú tenías 74% que no teníamos en el año 2015 pero ganó, la grave y escandalosa situación. Ganó el madurismo. La Asamblea Nacional. 2015, en el 2015 se te habló de las parlamentarias. Sí, sí. En el 2015. En el 2015 con 74%. Sí. 74, con una población de electores mucho mayor de la que hay ahorita. Es decir, que hay que tener conciencia de lo que significa sacar una participación igual o parecida al 74%. El voto como instrumento de cambio, ahí me estás dando la razón, el voto como instrumento de cambio. Así es, así es. Y en ese particular, pues ya apareció el expresidente español, Rodríguez Zapatero, diciendo que, bueno, que cree que confía en que se va a dar un proceso moderado de elecciones, cuestionó el tema de las sanciones, la reactivación de sanciones, que dice que no es nada positivo para el proceso. También el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al parecer sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro y le dice que haga una observación amplia, que permitan una observación amplia para el proceso. Incluso Petro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha cuestionado el tema no solamente de la inhabilitación de María Corina Machado, sino esto que está ocurriendo ahora, que la Unión Europea pues no puede formar parte de esa observación internacional, simplemente los que ellos dicen que todos los demás pueden venir, pero la Unión Europea no. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentar como elector, como venezolano? ¿Cómo uno puede enfrentar la ausencia de observadores internacionales en los que uno confía? Bueno, primero falta saber si la Unión Europea realmente está descartada del todo. A mí todo el mundo el Consejo Nacional Electoral lo dijo, que, o sea, que no hay manera. Pero pudiera haber pudieran evaluar la posibilidad de una misión de expertos y no de una misión de observación electoral con términos de 100 días dentro del país, sino como ocurre en México, por ejemplo. Tampoco se sabe si el Centro Carter finalmente va a aceptar la invitación. Y luego la posición de Brasil y la posición de Colombia, salvo por lo del plebiscito, y Colombia ha tenido de alguna manera algunas declaraciones que han sido calificadas por el gobierno como desacertadas, cuando habló de transición, cuando esos conceptos que son delicados en un momento de crisis como la venezolana, pero ellos han tenido una posición muy interesante. Brasil y Colombia son dos factores que entiendo se mantienen un tanto fuera de la crisis política interna para en algún momento entrar como puente o como conciliador de las diferentes partes involucradas. Es decir, todavía está por verse quiénes de los factores externos que tienen capacidad para hacer observación van a venir al país. Esto sería interesante que el gobierno lo evaluara, pero el gobierno entiende que cualquier decisión anticipada al 28 de julio por parte de un factor de organización de observación internacional podría hundirlo definitivamente.
Si él admite que venga alguien, que venga la Unión Europea decide retirarse del país, bueno, termina inclinando la balanza hacia, digamos, factores que no son que distintos al gobierno. Entonces, el miedo al gobierno se comprende, no se justifica, solamente estoy diciendo, dando la lectura de lo que pudiera estar pasando, más allá de no querer tener observación internacional dentro del país. Egle, para finalizar, porque ya se nos acaba el tiempo, en tu participación en México en las elecciones, donde ganó la izquierda, y Nicolás Maduro decía, así como ganó la izquierda en México, así tenemos que ganar en Venezuela. ¿Cuál fue brevemente de lo que tú traes de experiencia de esas elecciones donde ganó la izquierda y cuál es, qué puede pasar en los próximos días aquí en Venezuela? Bueno, mira, en México tal vez la experiencia que me traigo es bueno, el compromiso cívico y pacífico de la ciudadanía, que contrasta con la violencia que uno miraba y leía en los diarios digitales internacionales del mundo. Pues largas colas, casi 100 millones de electores, 98 para ser exacto, con unas instituciones electorales muy sólidas, con Independientes, ¿no? una muy independiente, además con una disposición para transmitir con claridad todo lo que está pasando dentro de esa institución electoral era pues algo realmente maravilloso. La cantidad de personalidades que se dieron cita allí pues también hace una fiesta ese proceso electoral. Por supuesto, México tendrá que resolver todo lo que tiene que ver con la toma de posesión, tanto de los diferentes órganos colegiados, como el Congreso, tanto diputados, senadores, como lo que tiene que ver con la actual presidenta de la República y la permanencia del presidente actual AMLO durante hasta el 1 de octubre. Entonces, tienen un panorama muy complicado políticamente porque atemoriza la falta de contrapesos. Bueno, trayéndolo acá a Venezuela, en Venezuela, Mildred, es muy importante los acuerdos que se logren y hay que trabajarlo desde ahora para el día 28 de julio. El 28 de julio tiene que haber la mayor participación posible y es esa participación quien va a decidir quién será el próximo presidente de Venezuela. Y además lograr esos acuerdos para que el 29 de julio el país, digamos, tengamos unas líneas trazadas de gobernabilidad que son tan necesarias en este momento. Igle, muchísimas gracias por expresar tus conocimientos y tu experiencia en todo este tema electoral. Eres consultora internacional en participación ciudadana en Latam y el Caribe y para nosotros es un orgullo y lo digo ciertamente porque te conozco desde hace muchos años y no es la primera vez que te tengo en mi programa, que figuras como tú nos puedan representar de alguna manera en eventos en otros países, como ocurrió recientemente en México. Y para nosotros, y lo digo a nivel general, pero sobre todo por mí, es muy importante entender un poco y seguir viendo cómo se desarrolla este proceso electoral a los que estamos a 49 días. Ya abrir y cerrar ojos, estamos en ese domingo que quizás sea decisivo para nuestro país, porque estamos hablando de 25 años de un sistema en donde hoy en día te ofrecen, te prometen, pero lo que no hicieron en 11 años que tiene Nicolás Maduro gobernando, se logrará o se hará o se cumplirá en este corto tiempo que queda para las elecciones. Eso también veremos. Muchísimas gracias por acompañarme. A Muchas toda mi gracias, audiencia Mildred, también, generosa. muchísimas gracias por seguirme cada domingo en su espacio sin censura. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y comentar. Para más noticias, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactobe. Manténganse siempre conectados con nosotros. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.